Y desde luego me gustaría agradecer, que se me ha olvidado, a Oliostepa, la denominación de origen de Estepa, y a Moisés por el esfuerzo que estáis haciendo para realmente intentar estar en la ola. Como ya sabéis, está habiendo muchos cambios. La Unión Europea no para de diseñar estrategias, y gracias al esfuerzo de la denominación de origen de Estepa, Oliostepa y muchísimas más instituciones, pues realmente podéis ir o estar en la ola lo antes posible. Bien, voy a hablar aquí de dos conceptos que a lo mejor ya lo sabéis, pero es posible que alguno de vosotros no lo sepa. Pues los conceptos de un ciclo de nutrientes abierto y de cerrado. Sí, ya aparece en algunos libros, en algún periódico, ciclo de nutrientes abierto, ciclo de nutrientes cerrado. Entonces me voy a entretener un segundito en estos dos conceptos. Fijaros que en un ecosistema natural, no sé si se ve bien, hay una entrada de nutrientes. Para el caso del nitrógeno, la lluvia. Todos los años, aquí, en la denominación de origen de Estepa, bueno, este año y el año anterior hay que apartarlos porque son años atípicos, y espero que sean atípicos y no se conviertan en típicos, pero más o menos puede estar entrando 7, 8, entre 7 y 12 kilos de nitrógeno todos los años en cada hectárea que viene de la lluvia. Pero también por fijación biológica de las leguminosas, fijación biótica también, pero por bacterias libres que hay en el suelo, van entrando nitrógeno. Pero también puede entrar algo de fósforo y potasio a través de la meteorización de la roca madre. Es decir, meteorización física y química es como si tuviésemos una lija, ¿no? Y vamos lijando, y nutrientes que forman parte de la roca madre van al suelo. Eso es para el caso del fósforo, potasio, magnesio, etc. Lo cierto es que todos los años entran nutrientes en el ecosistema natural. Esos nutrientes, fijaros, no paran de dar vueltas dentro del ecosistema. Se van, pues parecen que están jugando al ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Los nutrientes van de distintos compartimentos, del suelo a la planta, de la planta al animal defeca, y esos nutrientes van otra vez al suelo, del suelo a la planta, van continuamente recirculando dentro del ecosistema. Y los nutrientes también salen, un poquito de erosión, un poquitín de lixiviación, un poquitín de desnitrificación, es decir, hay salidas. Lo cierto es que generalmente la entrada es mayor que la salida, lo cual significa que la reserva de nutrientes en el suelo cada vez va siendo más grande, cada vez hay más nutrientes en el suelo, porque lo que entra es superior a lo que sale. Y eso es lo típico de los ecosistemas naturales. Si os dais cuenta, como apenas sale nada y los nutrientes están continuamente recirculando dentro del ecosistema, por eso se dice que es un ciclo de nutrientes cerrado, que aquí apenas se ve, es porque está en verde, muy raro, pero es un ciclo de nutrientes cerrado. Bien, ¿qué pasa en un campo agrícola? Pues seguimos teniendo las mismas entradas naturales. Hombre, yo puedo amplificar esas entradas. Por ejemplo, si yo semillase leguminosas, pues estoy cogiendo nitrógeno de la atmósfera y a través de las leguminosas, pues las estoy metiendo dentro del suelo. Es decir, yo puedo acrecentar esas entradas, ¿no? O, por ejemplo, pues si dejo cubierta vegetal, pues el sistema radicular pues va explorando suelo y físicamente pues a lo mejor va triturando las pequeñas partículas del suelo, y estoy haciendo que entre fósforo, potasio que están en la roca madre dentro del suelo. Es decir, hay manera de acrecentar esas entradas, pero supongamos que entra lo mismo que el ecosistema natural. Claro, como lo que entra de forma natural no es suficiente para satisfacer las necesidades, por ejemplo, del olivar, pues uno fertiliza. Entonces hay una entrada por fertilización. Bien. Y claro, en un sistema agrícola, pues hay una salida, que es la cosecha. Es decir, cada vez que cosecháis, evidentemente estáis retirando nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, boro, etc. La salida es por cosecha. Pero que son la salida indeseada. Es decir, fruto del manejo, es posible que la magnitud de este flujo de salida sea mayor que un ecosistema natural. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en los sistemas agrícolas con algo dependiente, como no les manejemos adecuadamente, estamos intensificando la pérdida de suelo por erosión.
que ya es una salida que no tenía ese ecosistema natural. O si sobrefertilizamos con nitrógeno, podemos estar perdiendo algo de nitrógeno por óxido de nitroso, que por cierto es un gas de efecto invernadero y además está implicado en la destrucción de la capa de ozono. Es decir, que los sistemas agrícolas generalmente intensifican lo que son las salidas indeseadas, las salidas, si me permite la expresión, estúpidas, porque no tiene sentido, porque además muchas de estas salidas van a contaminar a otros sistemas agrícolas, como veré después. Y fijaros que apenas hay mecanismos de recirculación dentro de nuestro ecosistema, porque entra, sale, apenas recircula. Fijaros que en este sistema agrícola, pues es un ciclo de nutrientes abierto, porque no para de entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, y apenas hay mecanismos de recirculación, ¿vale? Bien, ¿por qué la Unión Europea está más o menos empeñada en que todos los países miembros, a partir de cierto año, más o menos intenten regular los fertilizantes que se utilizan en agricultura? Por varias razones. Primero, porque estas salidas, fruto de una gestión muchas veces inadecuada, implican emisiones de óxido de nitroso, que es un efecto invernadero. Y la emisión de óxido de nitroso está íntimamente ligada a los fertilizantes, no solo químicos de síntesis, también al estiércol. De hecho, la Unión Europea, para saber cuánto emite un país de óxido de nitroso, lo que le pregunta al país, en el conjunto del país, ¿cuánta urea utilizas? ¿Cuánto nitrato sódico? ¿Cuánto sulfato amónico? ¿Cuánto estiércol? Pues a eso le aplicamos un coeficiente 0,25% de lo que añadas y eso es lo que tu país emite de óxido de nitroso. Y óxido de nitroso es un gas de efecto invernadero. Por eso la Unión Europea quiere o intenta reducir estas salidas. Pero también porque en algunos casos, no es mucho en el caso de olivar, eso no ocurre mucho en el caso de olivar, pero sí ocurre en otros países donde la precipitación media anual es muy superior a que podemos tener en Andalucía, podemos estar perdiendo nitrato por lixiviación y por escorrentía superficial. No sé si saben ustedes la famosa directiva Nitrate, no sé si a finales de los años 80, resulta que empezó a aparecer en la Unión Europea un síndrome que lo llamaban algo así como el síndrome de los niños azules, porque los bebés nacían de una coloración azulada. Bueno, cuando ya se investiga, se dan cuenta porque creo que era un fallo de riñón o un fallo de hígado relacionado con el exceso de nitrato que salía en el agua del grifo. ¿De dónde venía ese nitrato? Porque se estaba echando demasiado nitrógeno y una parte de ese nitrógeno se escapaba a la agua subterránea y cuando se cogía el agua subterránea para dar de beber a la población tenía mucho nitrato. Y de repente la Unión Europea diseñó una directiva. Oye, a partir de ahora en ningún sitio de la Unión Europea en el grifo puede salir más de, no me acuerdo exactamente cuánto, 50 miligramos de nitrato por cada litro. Y las compañías de agua, yo conozco el caso de Inglaterra, se gastan cientos de millones de euros solo para quitar el nitrato para que en el agua del grifo la concentración esté por debajo de 50 miligramos. Eso también es un problema que hay si nosotros perdemos demasiado, en este caso concreto, nitrógeno. Pero además hay emisiones de amoníaco. Si vosotros habéis ido a alguna explotación ganadera, verás que os huele a amoníaco. No sé si os ha dado el caso, a mí, yo sí, vamos, huele a amoníaco. Y es que el amonio, bajo ciertas condiciones, es decir, cuando vosotros añadís sulfato amónico o añadís urea, la urea rápidamente se va a convertir en amonio. En 2 semanas, yo he hecho muchos experimentos de laboratorio, en 2 semanas de la urea que yo he añadido, ya la tenía en forma de amonio y en forma de nitrato. A lo que voy, si añadís sulfato amónico en un suelo calizo, es decir, que tenga carbonato, pH de 8 y pico, que es lo que ocurre en la generación de origen de estepa y en todo el olivar prácticamente, y encima no tomáis la precaución de no añadirlo en un día soleado, pues podéis estar perdiendo el 20% del nitrógeno en forma de amoníaco, es decir, de forma
no biológica, de forma físico-química, el amonio se convierte en amoníaco, NH4 se convierte en NH3, que es un gas que escapa y que cuando llueva en el bosque que está al lado, resulta que entra ese nitrógeno al bosque, sobrefertilizando el bosque. Pues ese es otro problema. Entonces, hay problemas asociados con estas pérdidas y también, como ya sabéis, la fertilización significa emisiones de CO2. Y luego, con mucho hacéis que la producción sea dependiente de fuera. Cuando digo de fuera, dependiente de cómo esté el precio del gas natural. Que como ya sabéis, los fertilizantes han subido de precio y eso os implica a vosotros directamente. Claro, si nosotros somos capaces de reducir la fertilización, pues evidentemente estaremos emitiendo menos CO2 y desde luego haremos que la producción sea cada vez menos dependiente de lo que hagan, yo que sé, rusos, chinos o quien nos venda los fertilizantes. Entonces, ¿qué es lo que quiere la Unión Europea? A ver si somos capaces de reducir lo que entra, reducir lo que sale y a ver si somos capaces de aumentar. Es decir, ¿somos capaces, para el caso concreto de olivar, de acercarnos lo máximo posible a un ciclo de nutrientes cerrado? De eso voy a intentar explicar ahora. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, algunas consideraciones generales para alcanzar ese objetivo? Intentar reducir las salidas, reducir las entradas y amplificar los mecanismos que nos hagan que los nutrientes estén continuamente dando vueltas, pero dentro de mi finca. Bien, además, fijaros que los nutrientes que salen de la finca por la cosecha, y aquí me estoy refiriendo a la aceituna y al hojín que acompaña con la cosecha y que la almazara la separa, ya lo sabéis, hojín y la aceituna por un lado, fijaros que los nutrientes que salen con la cosecha no acaban en el aceite de oliva, acaban en el alperujo. Los nutrientes que sacáis vosotros, toda esta cantidad de nutrientes que sacáis con la cosecha todos los años, está en el alperujo, no está en el aceite de oliva. Así que sería fantástico poder compostar el alperujo y que la entrada de nutrientes en vuestra finca no sea a través de fertilizantes químicos de síntesis, sino que sea los propios nutrientes que habéis cosechado vosotros. Fijaros que de esa manera podríamos conseguir un cierre del ciclo de nutrientes a escala comarcal. Eso ya sería lo ideal. Y en el olivar es técnicamente factible y económicamente también es factible. Hay plantas de compostaje que actualmente no les va mal. Y con la tendencia que va a ocurrir en los próximos años, no le irá nada mal. Bien, otra idea que quiero exponeros es que cuando vosotros adquiristeis la finca, el fósforo y el potasio que tenéis en la finca es el que vais a tener para siempre. Es decir, el potasio y el fósforo no tienen componentes de fase gaseosa, es decir, no van a venir del aire. Vaya, es lo que quiero decir. Entonces, lo que tenéis en la finca es lo que tenéis. Si lo gastáis, ya sabéis que vais a tener que añadir y añadir y añadir y añadir para poder reponerlo. Bien, ¿cuánto suelo puede haber en una hectárea y en los 30 primeros centímetros de profundidad? ¿Cuánto suelo? Pues más o menos vais a tener unos 3.000 toneladas de suelo. Fijaros que pongo aquí menos de 2 milímetros. Es decir, si yo fuese capaz de coger todo el suelo de una hectárea y los 30 primeros centímetros de profundidad, llevarla en camiones y le quito todas las piedras que tenga, todas las piedras, la cantidad de suelo que tendría es más o menos unos 3.000 toneladas de suelo. Pues bien, en esas 3.000 toneladas de suelo, aquí en la denominación de origen de estepa, he analizado la cantidad de fósforo que hay en algunas de las fincas, puede haber más o menos unos 900 kilos de fósforo. Es decir, esa es la cantidad de fósforo que tenéis vosotros en las 3.000 toneladas de suelo que caben en una hectárea y 30 primeros centímetros de profundidad. Pero hay un problema con el fósforo, y es que aquí en estepa casi todo el fósforo que tenéis está en forma de una especie de minerales secundarios de carbonato. Es decir, no están disponibles para el árbol. Lo que pasa es que todos los años una pequeña fracción, y nadie sabe cuánto, nadie es capaz de deciros cuánto, porque son procesos físico-químicos,
difícilmente de medir, nadie sabe cuánto, pero una pequeña fracción de ese fósforo que tenéis en forma de minerales secundarios de carbonato pasa a fósforo disponible, que ya va y lo coge el árbol. Bien. ¿Cuánto tenéis de potasio? Si me permitís la expresión, una pechá. Tenéis mucho potasio. Más o menos en las 3.000 toneladas de suelo podéis tener unas 20.000 kilos de potasio, 20 toneladas de potasio. ¿Qué es lo que ocurre con el potasio? Que tampoco lo tenéis disponible. Lo tenéis en forma de minerales primarios, de mica, feldespato, las arcillas se van abriendo un poquitín y aquí tenemos el potasio no intercambiable. Es decir, el 95% de los 20 toneladas de potasio que tenéis no le sirve al árbol, es decir, no lo puede coger. Pero es verdad que todos los años una pequeña fracción, con que sea el 1% ya es más que de sobra, una pequeña fracción de este pasa a fosfato disponible que lo toma el árbol. ¿Y qué pasa con el nitrógeno? Bueno, pues con el nitrógeno sí que vosotros podéis hacer estrategias para que entre de forma gratis el nitrógeno. ¿Cuánto tenéis de nitrógeno? Pues más o menos en estas 3.000 toneladas de suelo podéis tener unos 3.000 kilos de nitrógeno. ¿Qué es lo que ocurre con el nitrógeno? Por cierto, este es el ciclo del nitrógeno, no voy a entrar en él, es un follón. Lo cierto es que un porcentaje altísimo de ese nitrógeno lo tenéis como nitrógeno orgánico. Por cierto, este nitrógeno orgánico de vuestra finca, ¿de dónde viene? ¿Os acordáis que os estoy explicando que en un ecosistema natural, como entra más de lo que sale, cada vez se va acumulando, acumulando, acumulando? Pues imaginaros, durante miles de años se va acumulando, acumulando, y vosotros vais, bueno, vosotros, vuestros bisabuelos, tatarabuelos, compraron ese bosque, lo cortaron y pusieron olivos. Pues el nitrógeno que tenéis procede de lo que ha estado acumulándose durante miles de años cuando vuestra finca era o un bosque, o un pasto, o lo que sea. Lo cierto es que está casi todo como nitrógeno orgánico, ahí lo tenéis, nitrógeno orgánico. Uy. Perdona. ¿Qué es lo que pasa con ese nitrógeno orgánico? Que todos los años el nitrógeno orgánico, una parte del nitrógeno orgánico pasa a nitrógeno disponible gracias a la acción de los microorganismos. ¿Cuánto es eso? Pues en las 18 fincas que hemos estudiado, por cierto, por cierto, desde la octava para acá son fincas de la denominación de origen de Estepa. Pues más o menos, hay algunas más, otras menos, más o menos 85 kilos de nitrógeno todos los años vuestro suelo, perdón, lo he dicho mal, 85 kilos de nitrógeno, que era nitrógeno orgánico, pasa a amonio y a nitrato todos los años. Suficiente para dar de comer, si me permite la expresión, al olivar. Lo que ocurre es que la velocidad con la que va liberando ese nitrógeno orgánico, nitrógeno disponible, va muy lenta. Y no ocurre justamente en el periodo de máxima demanda por parte del olivo. Pero lo que quiero decir es que el suelo es un gran aliado porque está dando nitrógeno. ¿Y de qué depende? Pues del contenido de materia orgánica que tengáis en el suelo. Cuanto más materia orgánica tengáis en el suelo, esta cantidad es mayor. Cuanto menos, esa cantidad es menor. Por eso, cualquier cosa que sea añadir materia orgánica es tener el nitrógeno como nitrógeno orgánico, una parte de él, ¿cuánto? Más o menos el 2%. Más o menos, porque nadie es capaz de decirlo y cambia año a año. Pero más o menos, el 2% de los kilos de nitrógeno que tengáis en vuestra finca va a estar disponible a lo largo de un año en el suelo. Sin hacer nada. Sin abonar. No hablo de abonar, es simplemente que el suelo os lo da. Bien. Para poder planificar cualquier tipo de estrategia de fertilización, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cuánto nitrógeno toma un olivo? Claro. Bueno, un olivo, una hectárea de olivos, ¿no? Pues esto es lo que hemos obtenido para 17 fincas. Fijaros, hay algunas fincas que solo toman unos 20 kilos y hay otras fincas que toman 70 kilos. El promedio, 49 kilos. 49 kilos puede ser un valor
Orientativo, insisto, no quiero ser muy categórico y no quiero poner un valor. Ah, pues Roberto ha dicho que es 49. No, depende de la finca, depende de la producción, depende de muchas cosas. Estos son valores orientativos medidos. Bien, ¿y en qué parte del árbol van esos nutrientes que toma el árbol? Pues estos son 17 fincas. Pues hay una parte de ese nitrógeno que toma el árbol que se va a la aceituna. Hay otra parte que se va a lo que dentro de 2 años serán restos de poda. Este año no, pero dentro de 2 años serán restos de poda. Hay una parte del nitrógeno que va a las hojas del olivo, que es este color. Hay otra parte del nitrógeno que va a lo que dentro de no sé cuántos años será leña. Y hay una parte de nitrógeno muy pequeñita, ahí lo tenéis, que va a las estructuras permanentes del árbol. Es decir, ese nitrógeno de la estructura permanente del árbol es el nitrógeno que se queda en la finca. Porque los troncos cada vez son más gordos, y las ramas primarias son más gordas, y las raíces son más gordas. Pues ese nitrógeno de la estructura permanente del árbol es el nitrógeno que está allí, instalado de forma permanente en el árbol, ¿vale? Es decir, si os dais cuenta, aproximadamente el 50% del nitrógeno que toman los árboles va hacia las hojas que se forman ese año. Y más o menos el 25% del nitrógeno que toman los árboles va a la aceituna. Así que vosotros ya sois perfectamente capaces de decirme cuál es el periodo de tiempo en el que el árbol demanda más nitrógeno. Si estoy diciendo que casi la mitad va a las hojas y flores, por cierto, hojas y flores. En estepa se producen 500 kilos de flores por seco. 500 kilos de flores que tienen 1,2% de nitrógeno. Una pasada. Bueno, perdonad. Si casi todo el nitrógeno va a las hojas, pues evidentemente el periodo de máxima demanda, pues digo yo que será finales de febrero, marzo y abril, que es cuando se están formando las hojas. Bien. ¿Cuánto fósforo demanda? Pues muy poquito. Fijaros, hay fincas que solo 2 kilos de fósforo por cada hectárea y hay fincas de 8 kilos. Pero lo normal, más o menos el promedio, 5,5 kilos de fósforo es lo que puede por hectárea y año, por hectárea y año. ¿Y dónde va este fósforo? Pues en la aceituna aparece más o menos el 43% de lo que toma el árbol va a la aceituna y un 35% va a la hoja de olivo. ¿Y qué ocurre con el potasio? Pues el potasio más que fósforo y nitrógeno. Fijaros, hay fincas en las que ha demandado 22 kilos de potasio y hay otras fincas que demandan 94 kilos de potasio por hectárea y por cada año, Y en promedio estamos hablando de unos 60 kilos aproximadamente. ¿Y dónde se va el potasio? Casi el 60% del potasio que toma el árbol al final acaba en la aceituna. Es decir, acaba después en el alperujo, como os podéis imaginar. Bien, entonces, aproximadamente, si tengo que dar un número mágico, aproximadamente estamos hablando de que el olivar, no hablo de superintensivo, estos son olivares tradicionales y semi-intensivos. Estamos hablando de como máximo 300 árboles por hectárea. Ya no sé si vosotros lo queréis llamar intensivos, semi-intensivos, porque aquí siempre hay un rango de valores. No, esto es semi-intensivo, intensivo. Estoy hablando de este estudio desde árboles de 80 árboles por hectárea a 305, 304 árboles por hectárea. Entonces, ¿cuánto demanda el árbol al año? Más o menos unos 50 kilos de nitrógeno, 6 kilos de fósforo y unos 60 kilos de potasio. Insisto, no son números mágicos, es para que tengáis una aproximación y depende muchísimo de la finca. Pero oye, esto es lo que demanda el árbol, pero ¿cuánto retiramos con la cosecha? Pues resulta que los valores son distintos. Si realmente con la cosecha, y cuando hablo de cosecha, me estoy refiriendo no solo a la aceituna, sino al hojín que va con esa aceituna. Y todo esto asumiendo que los restos de poda los trituráis y no lo quemáis. Porque si quemáis los restos de poda, entonces sale un poquito más. Porque el nitrógeno, por encima de cierta temperatura, el nitrógeno que tiene los restos de poda se volatiliza y se pierde, se va fuera de la finca. Fósforo y potasio no, se queda en la ceniza, pero el nitrógeno se va. Entonces, asumiendo que los restos de poda los trituráis en el campo, lo que sacáis o lo que sale de la cosecha, hojín, mala
aceituna es más o menos 16 kilos de nitrógeno, 3,5 de fósforo y unos 40 kilos de potasio. Fijaros, el árbol demanda más de lo que retiráis de la finca. Por cierto, hay una serie de cálculos que he hecho y pues en un futuro, para poder incorporar en alguna calculadora, que en función de los kilos de aceituna, multiplicándolo por un valor, os puede decir los kilos de nitrógeno que sacáis con la cosecha. Y lo mismo para el fósforo y lo mismo para el potasio. Bien, ¿por qué el nitrógeno, fósforo y potasio que toma el árbol y que se dirige a las hojas? Perdonad, me estaba confundiendo, perdonad. ¿Por qué el árbol demanda más nutrientes de los que retiráis con la cosecha? ¿Por qué? Porque una parte de los nutrientes que demanda el árbol y que se dirige a la hoja, aquí está, la hoja cae bajo la copa del árbol. No lo estáis retirando. Es decir, la vida media de la hoja del olivo viene a ser entre, no sé, entre 2 o 3 años. Por tanto, todos los nutrientes que hayan tomado la hoja de este año, dentro de 3 años, ¿dónde va a estar? Casi todo en el suelo, va cayendo. Es que yo he puesto colectores en vuestras fincas, he puesto colectores debajo del árbol y me he encontrado un montón de kilos de hoja. Por tanto, esos nutrientes que lo ha demandado el árbol no lo habéis sacado con la cosecha, se queda en la finca. O, por ejemplo, los nutrientes de los restos de la poda. Los restos de la poda, ese material, ha demandado nitrógeno, fósforo y potasio, si lo ha demandado, pero no salen de la finca. Porque con los restos de poda, si los trituráis, se quedan en el campo. Por eso, lo que demanda el árbol es distinto a lo que sale de la finca. Y si no recuerdo mal, la normativa habla de hacer un balance en función de lo que sale de la finca, no de lo que demanda. Bueno, va confundiendo los términos, en mi opinión. A veces pone demanda, otras veces salida, pero en fin. Bien. Y ahora, eso es lo que demanda el árbol. ¿Y cuánto echáis vosotros? ¿Sí? ¿Cuántos nutrientes echáis vosotros con los fertilizantes? Esto procede de vuestros datos, de lo que vosotros me habéis dicho a mí. Cuando se hace una encuesta, lo que me habéis dicho a mí. Yo me fío. Por tanto, el grado de precisión en lo que digo, pues depende del dato que me habéis dado vosotros. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿cuánto echáis? Pues mirad, de nitrógeno hay fincas, ¿veis esta finca? Que no echan nada. Esa finca, quitarla porque son fincas en las que verdaderamente no echan nada. Pero son fincas muy grandes que tienen su almazara, su propia planta de compostaje y entonces el alperujo va a la planta de compostaje y lo vuelve a la finca. Por tanto, no entra nada porque continuamente lo van recirculando, ¿vale? Pero en general, si tuviese que dar un promedio de todos estos números, más o menos estáis echando unos 55 kilos de nitrógeno por cada hectárea y por cada año. Unos 55 kilos. ¿Cuánto echáis de fósforo? Más o menos 8 kilos de fósforo. Hay algunas fincas mucho, ¿veis esta y esta? Esas son de la Denominación de Origen de Estepa y es porque echan estiércol. Y echan bien de estiércol, pero muy bien de estiércol. No pasa nada con el fósforo. El fósforo podéis echar casi lo que os dé la gana, con perdón. Bueno, a ver, que no hay ningún problema ambiental con el fósforo, es lo que quiero decir. ¿Y cuánto de potasio? Más o menos estáis echando unos 54 kilos de potasio por cada hectárea y por cada año. Es decir, fijaros, el árbol demanda 50, 6 y 60 y vosotros estáis echando 55, 7,96, 54, 60. Es decir, que verdaderamente la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que estáis aplicando, pues están bien alineadas con lo que demanda el árbol. Vamos, que lo estáis haciendo bien, en el sentido de que demanda y lo que echáis está compensado. Aunque, bueno, ahora veremos el pero. ¿Cuánto es esto? Fijaros cuánto es esto. Pues para el conjunto de la Denominación de Origen de Estepa, estáis echando 2.200 toneladas de nitrógeno, 360 toneladas de fósforo y 2.200 toneladas de potasio. Casi todo de fertilizantes químicos de síntesis, urea, sulfato amónico, los triples, etc. Toda esta cantidad, yo he hecho los cálculos, me he tomado la molestia de saber cuánto vale actualmente en el mercado la tonelada de NPK y ese tipo de cosas, y más o menos son 1,5 millones de euros anuales. Sí, el conjunto, yo he puesto 40.000 hectáreas. El conjunto de 40.000 hectáreas bajo el paraguas de la Denominación de Origen de Estepa se está gastando, en teoría, 1,5 millones de euros en echar estas cantidades de fertilizantes para todo el conjunto de la Denominación de Origen de Estepa. Pero insisto,
Estas cantidades que estáis estando están por encima de las cantidades que salen de la finca. Están bien para cubrir la demanda, pero están sobredimensionadas en de la finca. En realidad, lo he puesto aquí, fijaros, esto es lo que demanda, esto es lo que queréis y esto es lo que sale de la finca. Por tanto, os están sobrando, digo, si vuestro plan de fertilización en un futuro se tiene que ajustar a lo que sale, al menos al 20% y el 30%, si se tiene que ajustar a lo que sale, desde luego estáis echando 30 kilos más de nitrógeno, 3 kilos más de fósforo y unos 20 kilos más de potasio por cada hectárea y por cada año. Entonces, en mi opinión, es posible reducir un poquitín las cantidades de fertilización y si esta normativa va para adelante, es que lo vais a tener que hacer. Más o menos podéis reducir en un 20 kilos de nitrógeno, 3,5 kilos de fósforo y unos 20 de potasio. Insisto, estos son valores genéricos puestos encima de la mesa, pero hay que analizar finca por finca, ¿vale? Porque no suelo es lo mismo, hay unos con riego, otros sin riego, etc. Bien, no voy a hablar de un montón de salidas, voy a hablar de una salida que podéis o que deberíais de insistir como sea en reducirla. Y es la salida, veis, reducir la salida de nutrientes por erosión. Yo he cogido los valores de erosión que hemos medido en la finca de la denominación de origen de estepa, no en todas, soy muchos, en unas cuantas, y resulta que por erosión están saliendo, bueno, estos son los valores que salen de las 17 fincas. Si hago el promedio de todas, estáis sacando o estáis perdiendo 11 kilos de nitrógeno por hectárea, podéis estar perdiendo por erosión. 3,5 kilos de fósforo es lo que podéis estar perdiendo por erosión, y agarraros porque más o menos estáis perdiendo 45 kilos de potasio por cada hectárea y por cada año por erosión. Y eso es porque vuestros suelos, bueno, los suelos de olivar en general, tenéis niveles de potasio más o menos altos. Estamos hablando del 0,6% de vuestro suelo es potasio. Entonces, claro, con que pierda un poco de erosión, el 0,6%, pues un montón de potasio. Entonces, esto es lo que estáis perdiendo más o menos. Es decir, fijaros que son casi los valores que sacáis con la cosecha. Estáis perdiendo por erosión casi los mismos kilos de nitrógeno, fósforo y potasio que estáis sacando con la cosecha. Vamos, que estáis tirando un poquitín el dinero, es lo que quiero decir. Entonces, reducir la erosión debería de ser una prioridad desde mi punto de vista esencial. De hecho, para el conjunto de la denominación de origen de estepa, podéis estar perdiendo 640 toneladas de nitrógeno, 140 de fósforo y 1.600 toneladas de potasio, aplicando estos promedios que yo he puesto. Simplemente para haceros ver que, desde mi punto de vista, yo sé que no es fácil, pero desde mi punto de vista tenéis que hacer un mayor esfuerzo en la medida de vuestras posibilidades para reducir las pérdidas de suelo por erosión. Bien, ¿cómo puedo hacer que los nutrientes vayan recirculando aquí cuanto más posible en mi finca? Es decir, fijaros que es posible reducir la entrada. Si reduzco la erosión puedo minimizar lo que sale, lo que pierdo. ¿Y cómo puedo yo hacer que los nutrientes estén continuamente dando vueltas en mi finca sin que se pierdan? Bueno, pues fijaros que os voy a poner un ejemplo de la importancia que tiene esto de que vayan recirculando. Ya os conté antes que en vuestro suelo el nitrógeno orgánico, una fracción del nitrógeno orgánico pasa a nitrógeno disponible a través de los microorganismos y al final se va a quedar en nitrato. Casi todo se va a quedar en nitrato. Hay amonio, pero el amonio se va a nitrificar en nitrato. Bueno, pues el nitrato ya sabéis que es tremendamente soluble en agua. Es muy soluble en agua. Tan soluble en agua de que como un día llueva más agua del que vuestro suelo pueda almacenar, va a arrastrar el nitrato que haya en vuestro suelo y lo vaya a perder por lixiviación a los acuíferos, porque es muy soluble en agua. Entonces, y ahora imaginaros la entrecalle del olivar, que en muchos olivares tradicionales la entrecalle puede ser el 60% de la superficie de una hectárea. Es entrecalle. Pues imaginaros que todo el suelo de entrecalle
está mineralizándose el nitrógeno orgánico a nitrato. Y ahora que llueva. No sé si os dais cuenta, pero podéis, ese nitrato es susceptible de perderse por lixiviación. Bien, por eso, ¿qué mecanismo podemos tener para que ese nitrógeno no sea susceptible de perderse por lixiviación? Cubierta. Cubierta, fijaros, esto es cubierta en bandas, que es típica aquí, la denominación de origen de estepa, y esta es una cubierta con toda la superficie, desde amarillito hasta verde. Bueno, pues esto que veis aquí es la cantidad de kilos de nitrógeno que se quedan retenidos en vuestra finca en forma de biomasa de la cubierta vegetal. Ese nitrato va a la cubierta vegetal. Cuando se desbroza, ese nitrógeno es nitrógeno orgánico que se va otra vez mineralizando lentamente para que lo coja otra vez la cubierta vegetal del siguiente año o el olivar. Entonces, si os dais cuenta, ese nitrato que podía estar perdiendo yo por lixiviación o por erosión o por lo que sea, ahora lo tengo retenido en mi finca y además como nitrógeno orgánico. Entonces, fijaros que en promedio la cubierta vegetal, de todos estos tipos de cubierta vegetal, estos son 40 y tantos fincas que hemos muestreado, 40 y tantas, 20 y tantas y 30 y tantas. Más o menos unos 20 kilos de nitrógeno. En la cubierta vegetal se retienen 2,5 kilos de fósforo y más o menos 24 kilos de potasio. Por tanto, la cubierta vegetal no solo ayuda a reducir lo que perdéis por erosión, sino que ayuda a que los nutrientes se queden retenidos en vuestra propia finca. Alguno me puede preguntar, ya, pero ese nitrógeno que retiene la cubierta vegetal, ¿no se lo está quitando al olivo? Pues estamos intentando hacer investigaciones para contestar esa pregunta. Yo ahora mismo no soy capaz de deciros si sí o si no. Hombre, teniendo en cuenta que vosotros fertilizáis generalmente bajo la copa de olivo, no creo que la cubierta vegetal en bandas pueda quitarle los nutrientes que habéis puesto bajo el olivo, sino que ella se está alimentando de los nutrientes que se están generando en la propia entrecalle. Pero en fin, estamos investigando para ver en qué medida sería factible o posible que estos nutrientes que son retenidos por la cubierta vegetal se los quite o no a lo que es el olivo. Ya termino porque ya se está alargando. ¿Alguna idea? ¿Hay margen para disminuir la entrada de nutrientes por fertilizantes químicos de síntesis y para reducir la salida y para aumentar los nutrientes retenidos en la finca? En términos generales, estáis echando más o menos el doble de nitrógeno y el fósforo y un 50% más de potasio del que retiráis de la cosecha. No del que demanda el árbol, del que retiráis de la cosecha. Y la cubierta vegetal pues, es esencial para que los nutrientes que sobran, es decir, que no toma el árbol, se queden en la propia finca, para reducir las pérdidas absurdas de nutrientes, por ejemplo, por erosión, y también para aumentar los niveles de materia orgánica en el suelo, que en el Real Decreto que nos va a explicar él, se insiste también en la idoneidad de que tenéis que demostrar que los niveles de materia orgánica o lo mantenéis o lo subís. Para mí, compostar al perujo es una estrategia idónea porque permitiría recircular continuamente los nutrientes, que los nutrientes se quedarían en la denominación de origen continuamente, e impulsando economía circular, es decir, nuevos modelos de negocio. Pues hace falta una planta de compostaje, por tanto hace falta contratar a alguien que la lleve, en fin, empaquetarlo, peleterizarlo, etc. Y desde luego permitiría disminuir la dependencia de fertilizantes químicos de síntesis, porque ya sabéis que los fertilizantes químicos de síntesis están sometidos a los vaivenes del precio del petróleo, cuya tendencia es subir y subir y subir y subir. Y fertilizantes orgánicos es siempre mejor que los fertilizantes químicos de síntesis, digo mejor de forma categórica, pero aquí se podría dar toda una charla sobre cuidadito con los fertilizantes orgánicos, qué tipo, la hambre de nitrógeno asociado a algunos fertilizantes orgánicos, etcétera, pero no tengo tiempo para extenderme. Y esto es lo que os quería contar y muchísimas gracias. ¿No?